era cuando se casó. Parecía muy maduro y se enamoró. Y aunque todavía sigue enamorada de él, se dio cuenta que es un grande y huevón adolescente. Me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con un adolescente. A veces dice que sí, al instante que no, que le lleve las cosas y por qué se las llevó. Me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con un adolescente. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos dado a llamar Me casé con un adolescente. Mi nombre es @MatiChavo y estoy con Milu Moxia. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿De qué te reís? Yo me río sola siempre antes de arrancar porque pienso cosas y nada, pienso. Hoy como no hay cámara general no se va a ver tu cara mientras Por yo eso estoy me estaba hablando. riendo. Y muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo, comentando, que siempre suben historias y Sí. todo eso, que eso nos ayuda a crecer y es muy, muy importante. Sí, yo le mando especialmente un saludo a Belu, que siempre es la que también nos comparte, está ahí mandándonos mensajes y todo. Sí, siempre a Así que un Rocío saludo también. especial. Pero sí, nombras Pero a esta vez quise hacerlo a Belu, deja, ya está, no nombre a Listo. nadie más. Dale, no hay problema. En el día de hoy, ¿querés agradecer al equipo antes de comenzar? Sí, quiero agradecer a este gran equipo, a nuestro productor Raúl, a Steve, a Lucas Mato, a David y a nadie más. Bien, a Steve, a Mato, a David, Y a Raúl. a Nico, a Raúl. Ah, Nico, me falta. Ahí está. Bien. Listo. Muchas gracias a todos ellos que hacen posible este programa. En la edición de hoy, Sí. ustedes dirán, ¿están ustedes dos solos? No, La respuesta es no. nunca estamos solos. Nunca Arre. estamos solos. La verdad es que el caso de hoy es muy particular. Sí. Nosotros le comentamos a toda la gente que nosotros abrimos para que, cuéntenos historias de amor o de desamor, cuéntenos historias. Sí. Y a veces nos llegan mensajes. Sí, en el caso de esta persona, o sea, nos escribió a nuestro Instagram, @me casé con un adolescente, nos contó un poquito su historia, nos interesó un montón. Y dijimos, o sea, la tenemos adentro. que invitar. Es así. Ahora está muy fuerte el micrófono. La cuestión es así. Es una historia muy particular, me lo muteaste. Es una historia muy particular, muy sensible. Sí. Entonces decidimos hacer una llamada telefónica Sí. o por Sí, estamos plataforma, estamos en digamos. una plataforma, pero no van a ver su... No toques más, por favor. No toques más, por Estoy favor. bajando mi volumen. Ok. Entonces vamos a tener a través de llamada, vamos a tener solo su voz, Sí. porque la historia es muy particular. Ella quiere cuidar su identidad, la respetamos, pero a la vez también quiere contar su historia. Está un poco también emocionada por contar su historia, un poco ahí con incertidumbre qué va a pasar. Por eso queremos cuidar su identidad. Queremos cuidar que no se la vea. Vamos a usar otro nombre también. Pero la historia les aseguramos que es real. Es 100% real. Sí, ya me imagino a la gente diciendo, truchos, ¿qué están contando? No. Les aseguramos que esto es real. Y después de lo que contemos, van a entender por qué decimos que es real y por qué ella quiere Así cuidar es. su identidad, pero contarlo igual. Así que vamos a saludar a quien hoy vamos a llamar Grace, ¿te parece? Sí, Grace, me gusta ese Hola nombre. Grace, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, escucho perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy en día? Quiero preguntarte, Grace. Bien, gracias a Dios. Realmente tengo, o sea, lo que realmente puedo resumir de cómo estoy es con mucho gozo y paz. Bien. Que realmente por mucho tiempo, si bien soy cristiana y muchas veces hablamos de esto de que bueno, teniendo al Señor, por más que tengas pruebas, el Señor te da paz y te da gozo, en cierto momento de mi vida es como que yo había perdido un poco ese gozo y sinceramente, o sea, mi mamá era una persona que era cristiana y había pasado por muchas luchas en su vida, y yo que era cristiana de chiquita la veía a ella y yo siempre sentía eso de que ella tiene algo que yo no tengo. Y después que falleció mi mamá, o sea, ahora después que yo pasé todo este proceso que después van a conocer, hoy en día siento en mi corazón como que si Dios me dijera, ahora sí.
ahora sí vos tenés eso que tenía tu mamá, que vos sentías que vos no tenías. Bien. Y bien como dijo Job, ¿no? Como decía Sí. Job, o sea, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Quiero preguntarte, Grace, María, vamos a llamarla de, no, de esas dos maneras. ¿Por qué querés dos? Grace. No, por las dudas que no me viene nada a la mente. Ok, Por eso. ok. Quiero preguntarte, ¿cómo comenzó tu historia de amor? O sea, el principio, digamos. Porque en un principio seguramente fue amor y después como que fue mutando hacia otra cosa. ¿Cómo comenzó tu historia de amor? Bueno, mira, la realidad es que yo eh, estaba bastante sola Ujú. en una iglesia donde prácticamente no habían casi nada, Jóvenes, no casi había jóvenes, jóvenes. había muy poquitos jóvenes, y yo estaba media bajoneada en esa época, Ujú. y bueno, como que no tenía muchos amigos, me pasaba que varios jóvenes mayores se habían ido yendo de la iglesia, se habían ido, o sea, se fueron casando, se mudaron de ciudad, porque yo era de una ciudad chiquita, se iban a otros lugares, Ujú. y después habían algunos adolescentes, y como que yo estaba ahí en el medio, y estaba muy sola. Entonces, ante esa soledad y un poco falta de liderazgo en la iglesia, como que empecé a pasar mucho tiempo conectada por internet, buscando amistades cristianas en general, o sea, y me fui haciendo de muchas amistades de otros lugares, porque ya que no los tenía ahí en la iglesia, Bien. ¿Y este, en qué y ahí lo plataformas? conozco a él. En realidad fue muy loco como lo conocí, ¿En qué porque en realidad, plataforma? no, mira la locura, lo conocí por el correo de Gmail, por el chat de Gmail. O sea, a mí se me agregó solo en ese chat de Gmail. O sea, un amigo en común reenvió un mail tipo de esas cadenas, Sí, me robaron la moto, no sé qué cuestión. Yo ese mail sinceramente no lo usaba para nada más que para la facultad en ese momento. sí. Y entonces, como tenía unos compañeros de facultad que en cierto modo me hacían bullying, yo estaba como convencida que esa persona que se me había agregado en ese chat era un compañero de facultad me estaba buscando o se estaba haciendo pasar por alguien Para para, cargarte. no sé. Exacto. Entonces yo estaba Sí, re convencida que era uno de mis compañeros. Entonces lo empecé a cuestionar, de que quién sos vos, porque por qué tenés mi correo, si este correo yo no se lo he dado a nadie. claro. Bueno, está. La cuestión es que así empecé a conversar. Y bueno, empezamos a ser amigos, después que yo me di cuenta que no tenía nada que ver, ¿Él era que muy era amigo lejos? ¿Muy lejos de donde vos eras? No, sin decir de dónde era, pero era de muy lejos. 200 kilómetros más o menos. Ok, Él vivía a 200 kilómetros. bien. Pero, Y empezaron a hablar muy eh, seguido. y empezamos a hablar muy seguido, porque bueno, a mí me llamaba la atención algunas características de él, o sea, como que él ya era profesional, yo todavía no había terminado la secundaria, me faltaban un par de materias, Ujú. entonces como que yo admiraba ciertas características de él que en mi entorno, en mi ciudad, en mi iglesia incluso, no había conocido a nadie que fuera así, que fuera con tan jovencito, fuera tan Grace, exitoso profesionalmente, Grace, que una interesara. consulta. ¿Cuántos años tenías y cuántos años tenía él? Bueno, yo no era tan jovencita, o por decir adolescente, tenía unos 22 años, si no estoy Bien. mal, pero el tema es que yo emocionalmente y en mi mente era como, o sea, me había criado, o sea, con mis padres, Muy en una Sí. iglesia sobreprotegida. Muy sobreprotegida. sí, o sea, era como muy inmadura, o sea, fíjate que yo viví con mis padres hasta los 25, y nunca en mi vida había conocido el mundo, la vida del mundo, entonces como que era realmente muy criada en la iglesia, muy sana. ¿Y él también iba a la iglesia o no? No, no, Bien. él no iba a la iglesia. Él tenía 25, yo dije que Ok, tenía, 22. no, 24, 25, una cosa así. Bien. Porque, claro, él era un muchacho que tenía vida de mundo, tenía experiencia, ya había terminado la facultad. Eh, y bueno, empezamos a conversar. Yo le había dejado en claro de una de que yo era cristiana, Ujú. de que yo no tenía interés más que en una amistad. Y bueno, la cuestión es que él empezó a conversar conmigo, y me empezó a insistir.
bueno, es más, yo le contaba de un chico que a mí me gustaba, que era cristiano, y él Mm. me contaba en su momento de una chica que le interesaba, pero Bien. la cuestión es que después de un campamento que yo fui y empezaron a aparecer ciertos candidatos y él me empezó como que se dio cuenta de que, bueno, algunos chicos estaban interesados, entonces me empezó a insistir de que quería conocerme, que tenía cierto interés en mí, yo no quería saber nada. Y bueno, me empezó a decir, bueno, yo voy a tomar mate con vos Bien. una tarde. Bien. Y ahí fue que acepté porque dije, bueno, si quiere venir un par de horas y a conocer mi ciudad, bueno, le acepté. Y cuando se Y luego vieron por primera vez, primero, ¿cuánto tiempo estuvieron chateando? Y después se vieron por primera vez, ¿era lo que esperabas? ¿No era lo que esperabas? Y después, ¿cuánto tiempo pasó desde que se vieron por primera vez hasta que avanzó la relación? mira, en realidad yo sinceramente no fui con interés de más nada que una amistad. O sea, Ujú. es más, yo fui vestida, pero hecha, no sé, Normal, eh, normal. pero totalmente normal, o sea, no sé, súper desprolija, cero interés de nada. Y me acuerdo que cuando me vio así, o sea, como que cero producción, pensó, bueno, está. Quiere ser mi amiga, listo, quiere ser mi amiga. Sí, o sea, es como una hermanita y listo. O Bien. sea, y Para avanzar un bueno, poquito, para avanzar un poquito en la historia, ¿cuánto sí. tiempo se estuvieron conociendo hasta que se pusieron de novios? Bueno, el tema es que como él no era cristiano, yo estaba muy firme en mis convicciones de que, o sea, yo no iba a dar pasos con él a menos que él estuviera en los caminos del Señor. Bien, Entonces, la cuestión es que al tiempo de eso yo le hablaba de Dios, él aceptó empezar o sea, como que a venir. mostró cierto interés en Interés. conocer de Dios y empezó a congregarse en una iglesia que yo le recomendé. Ujú. Y yo empecé a ver evidencias en él, aparentes evidencias de que Lo que estaba dando quería, pasos de claro, sí. compromiso, que se estaba integrando en su iglesia. Pasó como un año y se bautizó. Ujú. Y entonces, a ver, estábamos en una relación onda amigobios, por así decirlo, cuando yo empecé a ver de que realmente se estaba Bien. involucrando. ¿Y a cuánto Y tiempo se como yo pusieron de novios? Y ponele que no me acuerdo exactamente, pero ponele que al año de eso, cuando yo vi que él se bautizó, ahí nos pusimos de novios. Bien. Bien. ¿Cómo fue el noviazgo de ustedes? Mira, en realidad estuvimos 2 años a distancia. Yo Ah, 2 años de novio a estuvimos, distancia. claro, estuvimos 2 años a distancia. Viajaba una vez por mes él a verme o a veces viajaba yo. Mm. ¿Conociste su Y después familia? Él conoció la sí, conocí tuya. su familia. Eh, yo tenía amigos en Hasta la ahí ciudad, nada, hasta ahí nada raro, ¿verdad? nada raro. Y después yo me mudé a la misma ciudad donde vivía él y ya ahí fueron 3 años más de noviazgo en la misma ciudad. Ah, en Wow, total cinco 5. años. Casi 5 años de novios. Un Acá ya montón. estábamos a tu 27 años, ¿verdad? Eh, no, porque cuando yo me puse novia tenía ya 20, 24 más 5 29. Ah, claro. a O los sea, 29 vos te casás con yo me él. casé a los 29. Bien, bien. Y él unos 35 por ahí, más o menos. No, no, me lleva 2 años. Ah, ok, ok. 31. 31, 33, Bien, 32, perdón. bien. En el tiempo que estuvieron de novios en la misma ciudad, ¿ahí seguía todo normal o ya vos veías algunos indicios raros? Mira, en realidad, o sea, yo tuve una situación en la que en un momento, o sea, yo me había, o sea, había ido, o sea, ya cuando estaba avanzada la relación, yo los fines de semana, o sea, yo vivía en una pensión estudiantil, Sí, ¿tá? Y los fines de semana, como la iglesia nos quedaba lejos, íbamos los sábados a la reunión de jóvenes para no volver a donde vivía yo, que la casa de él quedaba más a mitad de camino. bien, Y Claro. el domingo íbamos a volver a la reunión. Entonces me empecé a quedar en la casa de la familia de él, bien, pero como él vivía con sus padres, no había problema. claro. Entonces, la cuestión es que
un fin de semana yo decidí ir a visitar a una amiga Ujú, y me iba a quedar a dormir a la casa de esa amiga sí. y resulta que yo me empecé a sentir mal, como con fiebre, como una Ujú, así, como que dije, no, me voy para la casa De de él. tu mi novio, sí. novio. O sea, yo ya me sentía como que era mi casa prácticamente, Bien. ¿viste? Entonces, la cuestión es que él como que lo agarró de improviso, o sea, esa situación Sí, de, de no esperaba que yo sorpresa. volviera. Y te dijo, ¿qué haces Y me acá? acuerdo que la reacción fue muy extraña porque él estaba en la computadora y fue como que si le hubiera molestado y caído mal de que yo me hubiera regresado, ¿viste? Claro. Eh, como que me dio una sensación de como que él estaba en algo y como que yo soy, como que si yo le hubiera como Lo interrumpiste infraganti. interrumpí algún plan o algo así. Bien. Bien. ¿Ah? Vos, ay, perdón. Vos, después de ver eso, se casaron. Hubo complicaciones para Sí, igual, casamiento. mira, hay, Sí, perdón, me sí. pasó un par de situaciones más que fueron como raras, porque resulta que un día era el cumpleaños de él y en esa época los celulares no eran tan modernos como hoy, ¿no? Claro. Entonces él dejó el celular en la cama y se fue al baño y en un momento yo le agarré el celular y tenía un mensaje de una mujer Ujú, que era muy extraño, o sea, no era totalmente claro, pero daba como que medio que a entender de que de regalo de cumpleaños ya sabía lo que ella le iba a dar, claro. una cosa Y así. vos en ese momento no le hiciste ningún tipo de escena? Sí, claro, o Ah, sea, ¿y él qué te este, respondía? ¿Él qué te respondía? y no, que esa mujer está totalmente loca, que se desubicó completamente, que nada que ver, que realmente esto no es así y que yo, y bueno, yo sentía en ese momento como que estoy creyendo, tomando la decisión de creerle, pero en realidad, o sea, como que, viste, cuando te queda ese granito de duda, Claro, pero vos elegiste no creerle sé. ya 2, 3 veces. No, en realidad, la otra situación que yo te dije que me pareció raro, nunca tuve pruebas en realidad. Claro, Es como cuando te da esa sensación de que al otro le cayó mal, porque su reacción fue medio como molesto de que volví, claro. Claro. pero en realidad era todo como algo que yo percibía en mi espíritu, pero que no tenía evidencia. Bien, se casaron. Sí, Más o menos 29, 32, más o menos dijimos las edades más o menos. sí, Eh, Desde el primer momento del casamiento, ¿fue normal? no. No fue normal. eh, ¿Qué, qué, no. qué es lo que pasaba que no era un matrimonio normal? Bueno, el tema fue así, bueno, llegó la noche de bodas. Y yo, obviamente, no sé si decir obviamente, pero al Sí, menos ese fue mi Sí. caso, una chica que se había criado en la iglesia sin Ujú. experiencia, sí, eh, estaba con nervios, con miedo de lo que era esa experiencia, ¿no? sí, Sí. Y él, por su lado, había tenido experiencia, bien. O sea, la sexual. él tenía sus experiencias sexuales, Y vos eras bueno, virgen, criada en un Y yo era ambiente virgen. cristiano. Bien, Entonces, yo estaba con los nervios normales, incluso hasta con miedo de que no vaya a ser que quede embarazada o cosas así, porque todavía no me siento preparada, o todo un montón de bien. cosas Vos creo que son tampoco, normales. vos tampoco tenías información, no habías hablado con amigas, con nadie. No tenías información. Eh, sí, a ver, información tenía, pero bueno, el miedo que por ahí te das por ciertas timidez, hablar a veces Bien. de los temas, o a veces en algunas iglesias como que no te preparan mucho sí, o Ujú. son para el temas que no se momento. puede, no se hablan, no se tienen que hablar. Sí. Bueno, la cuestión es que, o sea, o se hablaba, pero bueno, nunca esperé que me pasara una cosa de este tipo, porque la cuestión es que como que hubo un acercamiento, pero ese día no se consumó la relación. Bien, No, no, puede ser algo normal por los nervios, por, por un montón, por el cansancio, por un montón de Sí. cosas. Sí, hay muchos que dicen, bueno, La la primera noche de noche boda no no pasa pasó nada. nada. Primera noche, segunda noche, tercera noche, ¿continuaba todo igual? Bueno, el tema es que nosotros, ese día, esa primera noche, yo pensé, bueno, venimos cansados de toda la Ujú. preparación de la fiesta, el cansancio de la fiesta en sí,
Y después al otro día había que madrugar porque ya tomábamos un avión y nos íbamos de luna de miel. Bien. ¿A dónde fueron de Y luna de miel? viajábamos. Eh, Ah, bueno, Nos fuimos al exterior, listo, al exterior, no a pasa un nada. all inclusive, ¿tá? Entonces, lo que más esperaba era que, bueno, que todo iba a ir normal, Bien. pero bueno, pasaban los días y era como que no, estoy cansado, O sea, pasaban los eh, días y no consumaban el matrimonio. O- y no consumaba el matrimonio. y, Y era perdón, como que Grace, tampoco lo veía cariñoso, como que claro. tampoco tenía tratos normales, o sea, incluso desde antes de casarnos, ese tiempito antes, yo a él lo noté un poco distante, pero pensaba, bueno, está estresado Claro, para el por toda casamiento. la preparación, y decía, bueno, a ver, nunca se te ocurre en la cabeza de que la persona quizás tiene dudas o que en realidad no quiere dar ese paso. ¿Cuánto tiempo se fueron de luna de miel? Una semana más o menos, Una sí, semana. 6 días, Y en Y la sí. semana, o sea, no hubo ningún tipo de acercamiento de él. No, más que algún piquito, o vos, sea, esos besitos normales, pero Sí. más nada. ¿Y vos lo buscabas, Grace? ¿Vos querías, como, no sé, Y abrazarlo? sí, o sea, también nos pasaba que el viaje nos había dejado cansados, Sí, entonces yo como que también, o sea, inocentemente pensaba, bueno, sí, yo también estoy cansado. Claro. Y aparte durante el día, no solamente estábamos en ese lugar que había Sí, hacían para descansar en excursiones. playa, sino que salíamos a pasear, caminar y quedabas cansado. Entonces yo decía, bueno, sí, estamos cansados. Claro. Entonces, una semana más o menos de luna de miel y volvieron sin que se concrete el matrimonio. exacto. ¿Y Bien. cuánto tiempo pasó sin que el matrimonio se consume, se dice, Sí, ¿no? ¿cuánto tiempo pasaron, o sea, como matrimonio, sin que haya relaciones sexuales? En realidad, hubieron ciertos acercamientos, pero nunca se logró consumar y estuvimos en total unos 7 años juntos. 7 años y no tuvieron relaciones sexuales. No, Es, es realmente increíble la historia en sí. Pero Sí, para. Ahora nos vamos a adentrar. Pasaba el primer mes, pasaba el segundo mes. sí. ¿Vos qué pensabas, Grace? O sea, ¿qué se te mira, cruzaba por la cabeza? mira, el tema fue así. Él al mes de casados tuvo que viajar por trabajo al exterior y estuvo un mes afuera. Entonces, bueno, enseguida, después de casado, él como que se fue y entonces un mes después regresó y bueno, la misma situación, ¿no? Y dormíamos juntos y yo por ahí lo quería abrazar y él empezaba a decirme que hace frío o que hace calor o que Claro. me pesa tu brazo o Siempre un que estoy rechazo. cansado, se daba vuelta, ¿no? Como que no tenía interés. Entonces yo Pero, empecé como a pensar, esto es como medio raro, o sea, estaré loca, pero esto pareciera como que si me estuviera engañando, claro, pero pero Grace, es perdón. pregunta, una En, locura pensar de que me está engañando 2 o 3 meses después de habernos casado, de haber claro. hecho una claro, fiesta grande, Una pregunta, que él Grace. además invirtió mucho dinero, o sea, ¿quién lo obliga a casarse? Aparte, sus compañeros de trabajo y amigos estaban presentes, o sea, era como realmente loco de creer de que por qué estaría eh, engañándome o por qué se hubiera casado si no estaba Si no tiene seguro. interés, claro. Te hago una consulta. ¿Vos en todo ese tiempo, alguna vez hablaste con alguien, o sea, buscaste ayuda o te da vergüenza? Mira, en realidad, o sea, los primeros 2 años como que me callaba todo porque me daba muchísima vergüenza y realmente empecé a buscar información o quería buscar no sé, en internet o lo que sea, algún caso de alguien que hubiera vivido algo así y no Claro, encontraba un solo caso. Entonces tampoco, como que me sentía muy sola y sentía que era humillante hablar esa claro. sí. situación. Y Grace, te hago una pregunta. ¿Tampoco le hacías la pregunta concreta? Che, ¿no vamos a tener relaciones? O sea, no le hacías la pregunta, che, ¿cuándo va a ocurrir algo? No le hacías la pregunta así como más concreta tampoco. Lo que pasa que, o sea,
sí hubieron intentos de algo, pero cuando había, o sea, no es que no hubo nunca un acercamiento de nada. Lo Claro, que en pasa es realidad que cuando hubo ese acercamiento, lo que nunca hubo fue una, perdón que lo diga así, pero una penetración. exacto. O sea, supongamos, quiero explicar, Sí, que, que en algún momento, cuando hubo un acercamiento, ponele que a los 2 minutos él claro, como que como que se decía, no, 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 frustraba, sí, se molestaba y se iba. sí. Claro, no, pero tampoco, porque vamos a decirlo concreto, o sea, tampoco había erección, digamos, para decirlo de una manera. Tampoco había, no había deseo. Claro, yo lo que, o sea, yo lo que veía de su parte es que no había deseo y no había interés, porque en Claro, realidad tampoco había un interés en besarme. O Claro, sea, claro. siempre fue, tampoco era sí, que, o sea, si me daba un beso era para saludarme cuando había llegado del trabajo y eso era todo. básicamente Ujú. todo, no había mucho más. Entonces, Bien. cuando en algún momento un acercamiento de algo hasta parecía que era, bueno, tengo la obligación de intentar algo, o sea, Pa- y vos notabas que no había para ir, algo que, para ir rapidito, porque la historia es sí, larga se va el y tiempo, no se es va el muy tiempo. largo, sí. Eh, eh, ¿Se fue desvirtuando la relación? Porque vos ya me dijiste, 2 años estuve sin buscar información, sin preguntar. ¿Se fue empeorando No, la relación? buscando No, claro, información sí. empezaste a buscar información, sí. O sea, no hablaba con nadie porque Claro, me sentía Sí, que no, avergonzada. no me animaba a hablar sí. del asunto. ¿Fue empeorando la relación? Sí, el tema fue que a los 2 años él empezó a tener actitudes como un poco más violentas, como que provocaba las discusiones. Yo me daba cuenta que él buscaba la discusión y empecé a notar actitudes sospechosas que llegaban más tarde y empecé a querer investigar. Y entonces ya me puse en un papel de FBI y terminé hackeándolo y ahí descubro de que hacía prácticamente un año que tenía una relación con una compañera de trabajo Mm. y que bueno, yo ahí me empecé a creer de que él se había enamorado de esa compañera de trabajo y que por eso, eh, bueno, ocurría lo Claro. que Claro, lo que estaba estaba pasando. pasando. ¿Vos creés que con esa Pero compañía de trabajo sí tenía relaciones? yo leí un montón de mails y nunca llegué a, ver, a realmente poder Claro, saber encontrar que a diga que toda estuvieron. ciencia, o sea, si realmente tuvo relaciones o no con ella. Sí sé que llegó a besarla, que se escribían, que se vieron, de que, porque cuando yo lo confronté, él me dijo como que no llegó a tener relaciones con ella. ¿Al cuánto tiempo de Nada, una casados, cosa, no. a cuánto tiempo de casados lo confrontaste con la compañera? Eso fue a los 2 años de casado. Ah, bien. Cuando vos ya estabas ¿Ah? empezando a intrigarte, a inquietarte también. Claro, cuando yo empecé a ver como otras actitudes de él que ya me parecía, o sea, yo aparte empecé a tener ataques de pánico, Ujú. porque claro, la situación me estaba desbordando y yo sentía que me estaba volviendo loca, de que yo sea, seré yo que me hago ideas, de que me hace sentir como que me está engañando, pero en realidad es invento de mi cabeza, y además por todo esto de que no teníamos relaciones. Eh, Claro. y aparte, o sea, esto ocurrió a los 2 años. Estuviste 5 años más casada aguantando diferentes tipos de actitudes. Por ejemplo, Sí, porque me imagino que es- se fue empeorando más la relación. ¿Qué ocurrió después? 5 años más. Claro, los 5 años. A los 5 años de casado, o sea, ¿qué pasaba? Mira, el tema fue así, que yo al poquito, o sea, lo vuelvo a hackear al tiempito y descubro que en realidad él desde 3 meses ya después de casado había estado chateando con mujeres y también con hombres en redes sociales eh, de encuentros casuales, ¿no? Sí. Y poniendo incluso horarios y fechas para tener encuentros con esas personas y ahí me doy cuenta que en realidad no era que estaba enamorado de esa muchacha, sino que en realidad ya era un tema que De de lujuria, que estaba con perversión, mucha de gente, digamos. lujuria, que realmente, así como estaba con ella, estaba buscando relaciones por internet O y al sea, tiempo también descubro que también se había creado un perfil de Facebook falso con una foto de mujer y que entonces estaba teniendo problemas de identidad, estabas teniendo atracción por el mismo sexo, él pero en realidad, él claramente tenía una doble vida, Sí. o una triple incluso. Mm. exactamente, exactamente.
Y en algún momento vos, me imagino antes de separarse, o en qué momento llegó a un límite la relación, llegó hasta acá. El tema fue que cuando sucede esto, que yo descubro esto de esta doble vida, que chateaba con hombres sobre todo, fue como que yo emocionalmente me bloqueé Ujú. y fue Claro. como que si de alguna manera mi cerebro como que, no Chau. Sí, sé, se anuló. dijo, me olvido de esto que pasó, porque además cuando en un momento yo lo confronto, él me dice que para él era algo más como la pornografía. Él tenía adicción a la pornografía, que yo lo había descubierto también, Ujú. y me decía como que, o sea, él me aseguró como que eso nunca había pasado, que simplemente era algo más como la pornografía. Claro. Claro. Eh, Entonces, pero ante el shock de lo que yo había visto, fue como que yo me quedé con esto de que sí me había engañado con esa compañera de trabajo, pero todo esto de esta deseo de esa por doble vida por las redes, sí, eso como que te bloqueó. me bloqueó. Y bueno, el tema es que En la vida cotidiana, él de ¿cómo era la alguna manera, relación en los últimos años? En la vida cotidiana. En bueno, la- el tema es así, él estuvo un tiempo con actitudes violentas. Ujú. O sea, de esos 5 años que yo después estuve con él, tuvimos un tiempo en el cual él tenía actitudes violentas, o sea, no me pegaba, pero sí me gritaba Discutía. muchísimo, me Violencia arrinconaba contra la psicológica pared, Sí, verbal. y exacto, verbal. me tiraba los libros, pero el tema era que cuando en algún momento, o sea, yo por ahí decía, bueno, esto ya está, no da seguir así, esto ya está. Él venía y me daba un abrazo o me daba una migaja de amor que a mí me hacía creer de que, bueno, por algo sigue conmigo, Claro. realmente él no tiene necesidad de estar conmigo. Entonces yo decía, bueno, si está conmigo es por algo porque Dios lo debe estar reteniendo al lado mío. Entonces Claro. yo estaba con ese deseo de realmente salvar la relación, de salvar el matrimonio. Aparte me había casado realmente virgen, queriendo hacer las cosas bien Sí, Y delante del vos, Señor. pre- Entonces, pregunta, Grace, ¿vos no tenías ninguna líder, ninguna persona de autoridad espiritual para contarle y preguntarle y pedirle un consejo? ¿No tenías? bueno, el tema es que, o sea, nosotros cuando nos casamos, nos cambiamos, un tiempito antes nos habíamos cambiado de iglesia porque la iglesia que estábamos yendo antes nos quedaba lejos, Ujú. entonces de donde estábamos viviendo, donde íbamos a vivir, había una iglesia que nos quedaba mucho más cerca, nos empezamos a congregar ahí. Cuando yo descubro que me había engañado, hablo con el pastor de joven, de, sí, Sí. y ahí me aconsejan, o sea, llegaron a hablar con él en un momento, le dijeron, vení para acá porque tu esposa está llorando, está muy mal porque te acaba de ver saliendo del trabajo con tu compañera con tu Ujú. compañera y ella está muy mal, vení, y él no fue y Ujú. le cortó la llamada. Entonces ellos me dijeron, mirá, claro, si él no quiere, no lo podemos hacer vemos, nada. Sí. exacto. Bien. Entonces me aconsejaron que yo lo dejara, pero después ellos me dieron el número de un psicólogo cristiano y pastor de Ujú. otra iglesia, y entonces yo fui a hablar con él, le conté toda la historia, y él me dijo, volvé a tu casa, y me dijo, si tu esposo no te deja, por algo no te deja, y yo te recomiendo de que vos sigas con él, Dios. porque Hay que matarlo a ese pastor. en- Dios. en- entonces, en realidad el consejo, mira, era como que tenía varias opiniones y todas te decían algo diferente. Y la Claro, realidad es que entonces no yo sabías qué lo hacer. amaba y realmente quería salvar la relación. Y yo Sí. decía, yo no me voy a rendir fácilmente. Yo sabía que Sí. bíblicamente tenía bases para dejar la relación, pero yo decía, yo no me voy a rendir. ¿Vos a él lo eh, amabas? ¿A él lo amabas? Eso es lo que yo ¿Y creía. a O sea, vos, yo a creo que vos te sí. Yo creo amabas? que sí. ¿A vos te amabas? Ese es el tema que justamente fui entendiendo con el tiempo, ¿no? De que no es sano un amor en el cual uno pone primero a la otra persona que a uno. Ujú. Ujú. Y porque llega un punto de que o sea, de alguna manera yo entendí en mi proceso que se había convertido en una idolatría. Claro.
Y que Sí. Mira, queremos, realmente queremos seguir estaba hablando, pero no tenemos más tiempo. Quiero Esta hacerte historia una- da para mucho. Sí, pero quiero hacerte una pregunta como para no dejarlo ahí, como Sí. tener un punto final. ¿Cuál fue o la discusión final o el quiebre total? El momento de separación. O el momento final. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, o sea, en el último tiempo, en el último año, él me trataba mucho mejor, me había dicho incluso de irnos de viaje, o sea, Pero seguían después sin de un tener trabajo de relaciones. hormiguita, exacto, exacto. Después de un trabajo de hormiguita, de tratarlo bien, a pesar de que él me trataba mal, de hacerle la comida, esperarlo con comida, ir a su cuarto a saludarlo Porque todos los dormían santos en cuartos días. separados. Yo O sé sea, porque me contó un poquito. llegó un momento que dormían en cuartos separados. Sí, por casi 5 años dormimos en cuartos separados. Sí. Tremendo, 5 años. Y bueno, la cuestión es que yo estaba creyendo de que estábamos mucho mejor porque ahora comía conmigo, hacía los mandados conmigo, ya éramos como amigos, ahora por lo menos estábamos mejor en ese sentido. Claro. Y bueno, fuimos de viaje, pero en el viaje tampoco pasó nada. Es más, no se quería sacar fotos conmigo, entonces yo empecé a sentir, Mm. me sentí otra vez desilusionada, pues yo decía, bueno, me habías dicho de irnos de viaje, pensé que estabas queriendo Sí, dar pasos para recomponer adelante en esto, la sí. relación, pero no, también me seguía, o sea, sentía que me ocultaba porque no se sacaba fotos conmigo. Claro. Claro. Y cuando volvimos del viaje, bueno, la cuestión que habíamos dejado la perra en un hotel canino de un compañero de trabajo de él, trajeron la perra y yo quería ir a recibirla y él no me dejó bajar a recibir la perra y me dejó encerrada. Entonces yo ahí con llave, y ahí me di cuenta yo de que en realidad, o sea, o sea, seguía todo igual, que él claramente estaba ocultando cosas Claro. y Claro. que Con en llave, realidad, o aparte, sea, con llave, como había si sido en fueras. vano porque Es que no quería que baje para ver quién recibía. Era No, mentira claro. que había dejado el perro en un lugar. Obviamente, seguramente por la eso. perra no se había quedado donde él me había dicho que se había quedado. Claro. Pero Y aparte te dejó encerrada seguramente, como si fueras una cosa. sí, y seguramente eh, Era su amante el quizás hombre. esa persona no me tenía que ver a mí o yo no Claro, tenía que ver a esa persona por tal algún cual. motivo. Claro. Esa fue mi conclusión. Bueno, Entonces, y después de eso, o sea, ahí es que se separaron. O sea, ¿se lo dijiste vos? no, ahí no nos separamos, ahí no nos separamos. El tema es que al tiempito de eso, bueno, yo me quedé angustiada por eso, pero lo perdoné, porque seguíamos tratando, o sea, él me seguía, o Es una sea, crack del apelando, perdón. como yo decía, bueno, hicimos el viaje, por algo quiso viajar conmigo, o Claro. sea, me seguía aferrando a migajas que veía de cambios en él. Sí. Y la cuestión es que al tiempito de eso fallece mi mamá, él me fue de mucho apoyo en ese momento, él como que estuvo muy presente, después de muchos años sin ver a mi familia, apareció otra vez en escena, y esa noche que falleció mi madre, él como que se fue a dormir conmigo, después de 5 años sin dormir conmigo, y yo dije que tuvo que pasar esto para que él Claro, tenga una quiera volver a muestra, dormir sí. conmigo, porque claro, vio que yo estaba desconsolada, pero claro, se acostó conmigo como si fuera un amigo, más Sí. o menos, o sea, porque no pasa, fue eso, una compañía nomás porque yo Sí. lloraba desconsolada. Bien. Pero el tema, al par de meses, otra vez empecé a ver actitudes de él sospechosas, de que empezó a llegar tarde otra vez, incluso un día llegó medio borracho, y bueno, la cuestión es que finalmente en enero lo vi con actitudes de una indiferencia total y que prácticamente no me hablaba, que no quería saber nada conmigo. Fue su cumpleaños, yo le traje una torta y me la rechazó, no quiso comer conmigo y ahí empecé a decir, bueno, decime qué es lo que está pasando porque esto yo ya lo viví. Sí. Digo, decime y ya está. Y bueno, y ahí me salió diciendo de que había tomado la decisión de que se quería separar, que tomaba él la decisión porque yo no la iba a tomar. O sea, él ya te había hecho un montón de maldades para que vos te separes y, o sea, medio que se resignó. Porque dijo, bueno, tomo la decisión yo porque vos no la vas a tomar. Sí, es como que dijo, para mí como que él no quería quedar mal, es un hijo de Dios, no quería quedar mal, dijo, bueno, voy a hacer que quede mal ella, pero no le quedó otra y dijo, no, ya está, te dejo. La verdad que un capo. Sí, yo no sé si realmente era hijo de Dios, pero No, No, quise, no, para quiso no decir la otra decir la otra palabra, palabra hijo porque de... no ok, puede. ok, perdón. No, igual de todas maneras, o sea, yo creo que
él tenía unos conflictos internos tremendos, unos conflictos de identidad, quizás incluso llegó al matrimonio creyendo de que al casarse eso quizás Sí, lo iba a superar, claro. Sí, lo iba a o se le iba a solucionar y en realidad pasar. no. Exacto, y también un tema de una adicción tremenda a la pornografía que cada vez lo fue sumergiendo más en un pozo que, Sí. claro, le fue desvirtuando todo. Y bueno, yo creo que él sí tenía interés en buscar de Dios, pero Gra- no tuvo un arrepentimiento real. Grace, para terminar, primeramente, antes para terminar, gracias por animarte a contar. También, como te decía, para la gente que no sabe, estaba un poco nerviosa, pero te dijimos, es como que estemos charlando, tomando unos mates. Primero, gracias por animarte a contar tu historia. Creo que también es sanador para vos. Creemos que, Sí. y todas las historias que contamos en este podcast, creemos en la restauración. Y aquí viene esta pregunta, que es, una vez separada, ¿cómo rearmaste tu vida y cómo tuviste sanidad interior para estar bien hoy? Mira, yo creo que fue un proceso, no fue de un día para otro, pero yo vine a contar mi historia porque no solamente creo que es sanador para mí, sino que quiero de alguna manera decirle a otras personas que quizás estén pasando algo similar. Similar es medio difícil porque realmente es una historia Mm. muy descabellada, Sí. pero hay muchas personas que quizás estén pasando violencia o estén pasando por una situación en la que, no sé, su esposo hace años que nunca más tuvo interés, esposo o esposa, Sí, sí. Sí. hace años que nunca más tuvo interés. Quizás consumieron el matrimonio, pero hace años que Claro más no que no tienen se interés, abrazan, que no se abrazan, no se o besan, no se consume acarician. pornografía, o tiene problemas de identidad. Sí. Y quiero decirle a esa persona que no está sola, Ujú, que no se sienta que tiene la culpa, que no tiene la culpa de que su esposo o su esposa se haya sumergido en el pecado, de la lujuria, de la pornografía. También que entienda que esa persona no escogió tener una lucha como ujú, esa, pero sí escogió el pecado y escogió no buscar ayuda. claro. Y que es Y importante. para las personas que están en tu lugar, ¿vos le recomendás que busquen ayuda, que salgan de ahí, que tomen una decisión Mira, drástica? yo lo que le recomiendo es que no caminen solos, Ujú, que, que busquen ayuda, pero que busquen un lugar donde haya gracia ujú, y haya verdad, donde hayan hermanos que puedan realmente escucharlos sin etiquetarla, que esa ujú, persona no se etiquete, porque en ambos lados, ¿no? Porque a mí me pasó mucho tiempo que sinceramente no podía contar los detalles de mi historia, pero el hecho de ser divorciada me hacía sentirme con la etiqueta de, ay, yo soy divorciada, soy categoría B, claro, Claro. incluso algunas personas me hicieron sentirme así. claro. Y, y bueno, en ambos casos quiero decirle eso, de A- que hay un Dios aparte, que sana, que hay un Dios que da gozo a pesar de todo, que Él sana a los quebrantados de corazón y que estas experiencias nos llevan a conocer a Dios a otro nivel. Sí. Pero Aparte, es que, difícil tu historia porque, bueno, te etiquetan de clase B de divorciada, pero seguís siendo 0 kilómetros. En el sentido de que, o sea, nunca ocurrió nada. Y vos decís, o sea, capaz que te pueden juzgar en el sentido de quién te va a creer que no pasó nada. Sí. Pero bueno, también está este espacio para bueno, contar pero historias te voy a increíbles. decir algo, algunos que por ahí sí les llegué a contar mi historia y que quizás no fueron las personas más correctas, por ahí de alguna manera me etiquetaron como quizás como la tonta de que cómo te dejaste Claro, humillar tantos años o claro, cómo te quedaste en esa relación tantos años. Y claro. también, Sí. ¿no? Uno mismo a veces se pone esa Ese, etiqueta de por qué perdí tantos años de mi vida y un montón de mentiras que le crees al enemigo, ¿no? claro. Bueno, Grace, Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Creo que es hasta como para felicitarla porque de verdad se aguantó 7 años, perdonó un montón de veces. Yo no le hubiese perdonado ni una. O sea, a la primera te meto un bollo, Matías, Sí. y a la tercera te mato. Primero, y también ahora valiente Sí, muy en restaurar valiente. su vida, en En contarlo. contarla, sí. Así que muchísimas gracias por elegir este espacio también, Grace. Muchas gracias Muchas a todos por ver este gracias a episodio. ustedes. Gracias, Grace.
Gracias a todo el equipo por hacer posible este episodio y nos retiramos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau. No sabían lo que hacía cuando se casó. Parecía muy maduro y se enamoró. Y aunque todavía sigue enamorada de él, se dio cuenta que es un grande y huevón adolescente. Me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con un adolescente. A veces dice que sí, al instante que no, que le lleve las cosas y por qué se las llevó. Me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con un adolescente.